No es Navidad, pero voy a leer acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pónganse de pie, que así el ejercicio les hace bien y podemos leer la palabra de nuestro Dios. Voy a leer Mateo 1:18, ustedes lo tienen en pantalla. Y precisamente este es uno de los pocos versículos que habla acerca de José, el padre de Jesús. Dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? A veces nuestra mente lógica nos traiciona y pensamos, ¿cómo puede resultar algo así, estar encinta María por obra del Espíritu Santo? Pero así fue. Dios intervino directamente en esa gestación. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, o sea, divorciarse, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros, exactamente. Y este versículo lo encontramos en Isaías 7:14. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Amén. Pueden sentarse. Esta es una de esas historias maravillosas que tiene la Biblia, que nos habla precisamente acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, por ahí, para aclarar un poquitito, en la época de José y María, en esa época en que ellos vivían, cuando uno estaba comprometido para casarse con una mujer, era casi como que estuviera casado, ¿sí? Estaba ya seguramente todo preparado para celebrar la boda. Por eso habla de divorciarse, porque había ya un compromiso tan fuerte entre José y María que si notaron en el versículo 19, dice: como José su esposa era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, diciendo que estaba embarazada, resolvió divorciarse de ella en secreto. Por eso dice secreto, porque era una relación tan cercana al casamiento que equivalía prácticamente a un divorcio. Y estaban ellos ya en una fase final de esa relación para formar una familia. Y dice la palabra de Dios que José era un hombre justo, y realmente lo podemos mirar como un padre ejemplar, como un esposo ejemplar, era el esposo de la madre de Jesús, y lo podemos tener en cuenta dentro de los personajes que encontramos en la Biblia que nos ayudan a saber el comportamiento que un hombre como padre, inclusive como esposo, debe tener, y de esta manera honrar a los papás que están en este lugar y instruir a aquellos que van a ser en algún momento papás también. Y por eso es importante examinar cómo él reaccionó, sobre todo cuando se entera de que su comprometida estaba embarazada.
Qué notición, ¿no? Esto nos da una guía para saber cómo tomar decisiones en medio de frustraciones. El plan de familia que José tenía seguramente se le derrumbó en ese momento, porque no eran los planes que él tenía. Seguramente esa noticia le trajo frustración, le trajo bronca, fue una noticia desagradable. Y nosotros muchas veces tenemos que tomar decisiones en medio de frustraciones. Planes que estábamos organizando que inesperadamente se nos desarman, se deshacen, nos enojamos, nos trae bronca y seguramente José estuvo en una situación parecida. Seguramente que esos sentimientos estaban abordándolo en su mente y a él lo sorprendió una noticia inesperada con respecto a su prometida, próxima a casarse. Seguramente los preparativos de la boda ya estaban listos para celebrarla. Seguramente que él estaba soñando con esa noche esperada que iba a disfrutar con su esposa, su mujer que amaba tanto. Y en medio de toda esa situación, de todos esos planes y anhelos que él tenía, resultó que ella, María, estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Ahora, José sabía esta situación, pero el resto de las personas no lo sabían. Por eso dice la palabra que quiso, enojado y frustrado como estaba seguramente, cancelar el casamiento y nadie se iba a enterar por qué. Él iba, lo cancelaba, nadie sabía que en ese momento María estaba embarazada del Espíritu Santo, así que nadie se iba a extrañar, se preguntarían por qué se divorció, pero como leímos recién, esa situación no se da. Y si hay algo que realmente revela cómo somos, de qué estamos hechos, cómo somos en esencia, realmente cuando tenemos que enfrentar una situación que no se cumple como esperamos. Nos pasa frecuentemente eso, ¿verdad? Que planificamos una familia, una carrera, un trabajo y las cosas de repente cambian. Y todos esos planes que teníamos parecen que se desvanecen por ahí con una carrera. Antes que el ángel del Señor le revele los planes de Dios, José se enojó muchísimo porque quiso dejarla. Y era entendible porque él se había sentido traicionado. Se habrá preguntado seguramente ¿por qué me haces esto, Dios? Como muchas veces nos pasa a nosotros. ¿Cómo lo permitiste? Pensaría, mi novia tan dulce, tan tierna, tan joven, ¿cómo me pudo hacer esto? Todos esos pensamientos seguros abordaban la mente de José. Era un hombre justo y seguramente conocía la palabra de Dios. Que era un hombre justo quiere decir que era recto, que vivía en conformidad con las leyes de Dios de ese momento. Y decidió no utilizar sus sentimientos que tenía tan en contra de María y fue movido por la justicia y decidió calladamente en silencio romper el compromiso que él había tenido con María. Como José era justo, conocía las leyes del Señor y en esa época había distintos mecanismos para deshacer un casamiento que estaban aplicando la ley de Moisés. José no iba a ser sancionado ni por el hombre ni por Dios, porque eran leyes del Antiguo Testamento. Él seguramente recordó, por ejemplo, como un camino para divorciarse de María en Deuteronomio 24:1. Ahí la palabra de Dios dice, si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado ¿de qué? De divorcio.
Y seguramente que el hombre tenga que escribir ese certificado de divorcio era para que se replantee si realmente el motivo por el cual se iba a divorciar era justificado. Pero bueno, en definitiva, José podía escribirle una carta despidiendo, entregándole un certificado de divorcio, y de esa manera deshacía el compromiso que tenía con María. Ahora, eso fue en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Moisés escribió esta situación de que con una carta que era un certificado de divorcio se lo podía entregar a la mujer y divorciarse? Y la palabra claramente dice que lo hizo por la dureza del corazón de los israelitas. La dureza de corazón de los hombres hace que los hombres se divorcien. Entonces esta era una manera que se utilizaba en el Antiguo Testamento para el divorcio. Jesús luego aclara en Mateo capítulo 5 que únicamente el divorcio se permite según los designios de Dios cuando hay infidelidad y si las partes no se perdonan y se siguen unidos. Lo único que ante Dios permite el divorcio es precisamente cuando hay infidelidad. Y José tenía otra manera de deshacer su compromiso con María que era mucho más dramática, mucho más complicada. Si leemos en la palabra de Dios en Mateo 8, ahí le he llevado a Jesucristo una mujer que había sido encontrada en adulterio por los fariseos y la llevaron precisamente para apedrearla por haber cometido adulterio, que uno puede pensar fue lo que llegó a ser María, que sabemos que no fue así. En Mateo 8:1 dice, pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo de los que estaban ahí escuchando a Jesús, le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices?, le preguntan a Jesús. Lo querían poner en aprieto a Jesucristo y por eso se genera esta situación donde Jesús tenía que resolver qué hacer con la mujer que había estado sorprendida en adulterio. José podría haber hecho lo mismo, ir a la sinagoga, denunciar a María de adúltera y luego, ayudado por otros, a apedrearla, y esas piedras tenían el destino de llevar a esa mujer a la muerte. Qué crueldad, ¿no? Pero eran en esa época cosas que se hacían cuando el hombre y la mujer no se entendían dentro del matrimonio. Bueno, el caso de la mujer adúltera es un poco distinto, pero qué interesante. José tuvo un revés muy fuerte en sus planes de su vida para formar una familia. Soportar por un lado su novia, su esposa embarazada, pero fíjense otras cosas que pasaron. Él no iba a experimentar la ilusión de intentar ser papá por primera vez. No iba a tener esa oportunidad. Supo de entrada, sin que se note la pancita de María todavía, que la criatura iba a ser un varón. Uno tiene la expectativa cuando la esposa sabe que está embarazada y la primera pregunta que surge es ¿qué será? ¿Varón o mujer? Y ahí ya empieza uno a soñar situaciones que son lindas en el momento de una mamá que está embarazada. Pero él no iba a vivir esa expectativa
porque sabía que ese niño era ¿qué? Varón. Ya Dios lo había destinado así. Así que se perdió la oportunidad de ese misterio de cuando uno va a tener familia, ¿qué será, si varón o mujer? Y sabemos que engendró el Espíritu Santo un varón en el vientre de María y tampoco le pudo elegir el nombre, porque el ángel le explicó claramente: llamarás al niño que va a nacer Jesús. Yo me pregunto, José habrá dicho, ¿qué estoy haciendo acá? No embaracé a mi esposa, no sé, ya sé que es varón, me enteré de antemano, ya tiene nombre. Habría dicho, ¿qué hago acá? ¿Para qué estoy? Qué curioso, ¿no? Pero José, siendo justo, inocente en este tramo de la vida, de la historia, decide que seguir las instrucciones del cielo. Él fue un hombre que dijo: si no vienes conmigo, no me saques de aquí. Él entendió que había un propósito en su vida como padre de carne y hueso de Jesús y decidió seguir las instrucciones del cielo. Y esta es la primera enseñanza que tenemos como papá, de seguir las instrucciones de Dios para educar a nuestra familia y a nuestros hijos. El ángel del hijo le dijo: darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Imagínense a José, que sabía que iba a ser el papá de Jesús, cómo deben haber resonado estas palabras en su mente. Dará a luz un hijo, María, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpla lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un niño y lo llamarás Emmanuel. Cuando José se despertó, dice la palabra, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Ahí decidió honrarla. Y eso es otra cosa que nosotros como padres de familia, como esposos, debemos hacer todo el tiempo: honrar a nuestras esposas. Él lo hizo. Aún con todo este contexto que les describo anteriormente, fue obediente a la palabra de Dios y así lo hizo. Y qué importante es, papá, que puedas hacer eso, obediente a nuestro Padre Celestial. Acá Dios le mandó un ángel para que le diga lo que Dios necesitaba que él sepa y lo que tenía que hacer. Hoy día puede ser que nos hable Dios de esa manera, papá, mamá, pero sabemos que Dios, cada vez que nosotros abrimos la Biblia, Dios abre su boca y nos habla. Hoy está la palabra de Dios para que nosotros sepamos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y hay mucha palabra que Dios nos da a los papás para saber cómo conducirnos. Cuando José escuchó, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. Despierta, dice la palabra, despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, recibió a María. Y uno se pregunta, ¿qué habrá llegado a su memoria? Él era un hombre justo, un hombre del Antiguo Testamento, conocía seguramente la palabra de Dios, era de la casa de David, un hombre que seguramente conocía la palabra de Dios. ¿Y qué habrá recordado en ese momento?
Y podemos acá pensar un poquitito, idear un poquitito de lo que pudo haber pasado en él. Por ejemplo, Isaías 7:14. Por eso, esto son palabras que se escribieron 700 años antes de que Jesús naciera. Isaías 7:14 dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Eso fue lo que el ángel le dijo a José que sucedería. Y creo que él inmediatamente empezó y notó, yo voy a ser un instrumento en las manos de Dios para que esto se cumpla. Por ahí también recordó Isaías 9:6, porque no nos ha nacido un niño, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Jesús es nuestro hermano mayor, pero también es un Padre amoroso para cada uno de nosotros, porque Dios está en el Hijo, su Hijo Jesucristo, y su Hijo está en el Padre. La paternidad comienza desde el momento de la concepción de la criatura. José tuvo que enfrentar desde la concepción del niño desilusiones, frustraciones, bronca tal vez, pero dejó de lado sus sentimientos y obedeció a la voz de Dios. Cuidó y protegió a María y al niño. Siguió las instrucciones de Dios para resguardar la vida del niño y de Jesús. Lo educó y lo instruyó en el oficio de la carpintería. Fue un buen papá digno de imitar. Simple, sencillo. Pero qué lindo es dejarse llevar por la voluntad de Dios y hacer lo que Dios nos va enseñando. Nosotros sí sabemos que en Cristo tenemos un mismo Padre, nuestro Padre Celestial. Dios tiene con la humanidad, o sea, con vos y conmigo, con cada uno de nosotros, el profundo deseo de tratarnos como hijos e hijas. ¿Escucharon lo que dije? Dios tiene con la humanidad, con vos y conmigo, con cada uno de nosotros, el profundo deseo de tratarnos como hijos y como hijas. Él desea ser nuestro Padre amoroso. Él lo desea. Vayamos a Jeremías 3:19. Esto es una palabra que Dios le está diciendo a su pueblo. Le dice, yo mismo dije, ¿cómo quisiera tratarte como a un hijo y darte una tierra codiciable? Este es el deseo de Dios. ¿Cómo quisiera tratarte como a un hijo y darte una tierra codiciable? La heredad más hermosa de las naciones. Yo creía que me llamarías Padre mío y que nunca dejarías de seguirme. ¿Saben que Dios le dice a su pueblo, a Israel, en un momento en que su pueblo era muy infiel con Dios? Y ahí está Dios expresando lo que está en su corazón. Yo mismo dije, ¿cómo quisiera tratarte como a un hijo o como a una hija y darte una tierra codiciable, una tierra fértil, una tierra segura,
la heredad más hermosa de las naciones. Quiere decir, la gente en ese momento, la heredad más hermosa de las naciones era la gente de Judá y la gente de Jerusalén, el pueblo de Dios. Y eran vistas por Dios como personas ideales, era el pueblo que Dios había elegido. Hoy ese pueblo es la iglesia. Ese pueblo es la iglesia. Vos y yo somos vistos por Él como hijos e hijas ideales, inigualables, cada uno de los otros, delante de Dios. Hace poco le escribí a una joven, hace un tiempo atrás, no, por el año pasado. Le escribí a una joven porque andaba ahí dudando de buscar del Señor, caminar con el Señor, abandonar al Señor, buscar otras alternativas. Y sabe que me recordó esto, cómo quisiera tratarte como a un hijo y darte una tierra codiciable. ¿Por qué Dios dice eso? Yo cuando le escribo a esta persona le digo, ¿sabés que muchas veces nosotros con nuestras inquietudes, con nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras frustraciones, Dios quiere tratarnos como hijos y nosotros le pateamos el tablero y deshacemos todo eso que Dios, ese tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros como hijo y Él como padre? Cuando le desobedecemos, cuando lo ignoramos, cuando pensamos que hay otras alternativas que son mejores que la que Dios nos plantea, ahí es donde Dios se da cuenta que, ¿cómo quisiera que me dejes intervenir en tu vida y tratarte como un hijo verdaderamente y yo un padre verdaderamente para vos? Y cuando acá dice Dios, te daré una tierra codiciable, es ese buen lugar, fértil y seguro, un buen trabajo, una casa bendecida, segura, un barrio bueno y seguro para que vos puedas habitar. Y la heredad más hermosa de las naciones. Acá Dios está estableciendo una diferencia entre aquellos que conocen a Dios y quienes no. Y hoy día es esta iglesia a la que Dios le habla. Vos y yo somos vistos por Él como hijos e hijas ideales, imperfectos como somos, confundidos como podemos estar en algún momento, tomando decisiones que por ahí no son las mejores, tratando de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios con errores y aciertos. Y Dios nos dice hoy, son hijos e hijas inigualables. Dios soñaba de su pueblo, que su pueblo lo llamara Padre mío. Dios soñaba con su pueblo que nunca, jamás lo dejara y lo siguiera. Por eso cabe en este momento preguntarse, ¿no? Si somos de esos que continuamente le pateamos el tablero a Dios y deshacemos los planes que Él tiene para con nosotros. Él quiere que le llamemos Padre mío, porque somos hijos e hijas que Él ama profundamente.
Dios primeramente es Padre y vino a revelarse a través de su Hijo Jesucristo. En Isaías 6 lo anuncia con los nombres de Consejero Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Todo eso es nuestro Padre Celestial. En Mateo 1, 21 y 23 los nombres son Jesús, que es Salvador, y Emmanuel, que es Dios con nosotros. En Lucas 15, 31 tenemos al Padre y al Hijo pródigo, que es una parábola de lo que Dios es para con nosotros sus hijos. Y ahí el Padre, cuando recibe al Hijo, le dice: Hijo mío, le dijo su Padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Acá está nuevamente nuestro Dios Padre hablándote a vos, a mí, que somos hijos, y diciendo: tú siempre estás conmigo, mujer, varón, siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Los cielos son nuestros, las bendiciones son nuestras, la palabra de Dios es nuestra, el poder de Dios es nuestro, la autoridad fue delegada para cada uno de nosotros. El cielo que pertenece a Dios es nuestro. Esta tierra es nuestra, porque Él la creó para nosotros. La familia que Dios nos dio es nuestra. La familia es de Dios y nos la dio para que nosotros la disfrutemos. Por eso otra vez Dios te habla y te dice: hija mía, hijo mío, siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. En Juan 1:12 dice: pero a todos los que creyeron en Él, te está hablando a vos, me está hablando a mí, a todos los que creyeron en Él lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios. Donde hay un hijo hay un padre. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como el resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Es un milagro en el reino de Dios, en los planes de Dios, que nazcamos de nuevo y a partir de ese momento, al nacer de nuevo a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios viene a ser nuestro Padre y nuestro Padre Celestial. Y a partir de ese momento en que creemos en Él, no solo somos salvos, sino que somos hijos e hijas de un Padre eterno. Y qué importante es verbalizar y creer que Dios es nuestro Padre. Aceptar que Dios es nuestro Padre. Creerlo y saber que tenemos en Él un Padre que es todopoderoso y bueno para con nosotros. Sabemos que vendrán días difíciles con pruebas, con tentaciones, con desánimo, situaciones adversas a nivel familiar, a nivel laboral, de la salud. Diferentes cosas sabemos desagradables que nos pasarán. Pero saben, hermanos, que el ataque más fuerte que vamos a tener, sin dudas, es sobre nuestra identidad. Yo realmente creo y entiendo y estoy seguro de que mi Dios es mi Padre y yo soy su Hijo. Dice la palabra de Dios: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras. Satanás, cuando tentó a Jesús, saben que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto
Y después de 40 días de ayuno, Jesús sufrió el ataque en el desierto de Satanás y lo tentó diciéndole: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Acá Satanás lo que estaba haciendo era atentando en contra de la identidad de Jesucristo. Le dice: si eres el Hijo de Dios. Si no lo eres no vas a hacer nada, pero si eres el Hijo de Dios. Y atenta contra la identidad de Jesucristo como Hijo. Y Satanás va a hacer lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos el ejemplo y el poder de declarar la palabra como Jesús lo hizo cuando dijo: escrito está. Y si Satanás te hace en algún momento dudar de que no eres hijo de Dios, le decís a Satanás: sí soy hijo de Dios, porque Cristo Jesús vino a morir en la cruz por mí, para yo hoy tener a Cristo, a mi Padre como mi Padre celestial. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios, precisamente la Biblia. En 1 de Juan 3:1 leemos: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame, ¿qué? Hijos de Dios. Y lo somos. Eso dice Pablo cuando escribe. No solo creemos que somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Y en 2 Corintios 6:18 dice: y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos. Esta es palabra de Dios. Y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Dudás que tenés un Padre celestial en el cielo? ¿Lo dudás? Seguro que no. Si crees que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y le entregaste tu corazón a Cristo y aceptaste el señorío de Cristo y su autoridad, seguro que sos hijo de Dios. Como hijos no somos huérfanos. Tenemos un Padre eterno, un Padre proveedor. Tenemos un Padre que es admirable como consejero. Tenemos un Padre que es el Dios fuerte, es príncipe de paz, es Salvador, es Emmanuel, Dios con nosotros todo el tiempo y en toda circunstancia. Ahora podemos disfrutar de este Padre amoroso, lleno de misericordia y de consolación. Y todo lo que tenemos que decir: soy hijo, soy hija de mi Padre Todopoderoso y todo lo que es Él. Es bueno para mí. Es bueno para mí. Ahora, hermanos, escúchenme. Hay un Padre al cual tenemos que evitar. Hay un Padre al cual no tenemos que escuchar. Hay un Padre que debemos resistir y alejarlo de nosotros. Me imagino que saben de quién estoy hablando. Hay un padre de mentira que anda por ahí. Hay un padre de mentira que te quiere engañar, te quiere hacer dudar de Dios. Te quiere hacer creer que Dios no es tan papá como dice la palabra de Dios. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo. El que continuamente está pecando con distintos pecados de adulterio, de robo, de droga, de fornicación, de habladurías malas, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿Qué dije?
El Hijo de Dios, Jesucristo, fue enviado precisamente ¿para qué? Para destruir las obras del diablo. Y con la autoridad que Dios nos ha dado, nosotros, declarándolo con nuestra boca y con fe, destruimos las obras del diablo. Deshacemos los planes de Satanás. Todo aquello que sabemos que nos hace daño a nosotros, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestros seres queridos, tomamos autoridad en Dios y deshacemos y destruimos las obras del diablo en el nombre de Jesús. Y dice el versículo 9, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Por ahí nos podemos equivocar y pecar, pero no es algo que practicamos, que continuamente lo ejecutamos en nuestra vida. Nos podemos equivocar, estamos en un mundo caído, no somos perfectos, por ahí le erramos, pero nos recuperamos, nos arrepentimos. No practicamos el pecado. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. La semilla es un organismo que se desarrolla y le da vitalidad y crece el árbol. La semilla es la palabra de Dios que me lleva a Dios, que me alienta, me ayuda, me instruye y permanezco en Dios. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. El hijo y la hija de Dios no lo practica el pecado. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Si hay hijos del diablo, ¿por qué es? Porque tienen un padre y ese padre es el diablo. Cada vez que hay un hijo hay un padre al lado. Y acá la palabra de Dios dice, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay hombres y mujeres por su conducta de rechazar a Dios y tal vez no se dan cuenta, son hijos del diablo, porque rechazan a Dios. El que no practica la justicia, no se sujeta a la voluntad y a los designios de Dios, no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. El diablo es padre de mentira, él nunca te va a decir la verdad, te va a seducir, te va a tratar como hijo y te va a llevar por la senda que él quiere, hasta que te encuentres con la realidad de que fuiste tremendamente engañado y sufrieras las consecuencias. Y saben que como Padre, Dios nos ama profundamente. El salmista escribe en el Salmo 36, 7, cuán precioso, Dios, es tu gran amor. Yo ruego y le pido a Dios, para mí, para mis seres queridos, para esta iglesia, que realmente podamos disfrutar y apreciar el gran amor que nos tiene. Todo ser humano haya refugio a la sombra de sus alas. Fíjese qué interesante, porque dice todo ser humano, y claro, cuando uno ve que gente que no conoce a Dios progresa, lo que está sucediendo ahí es que todo ser humano haya refugio a las sombras de las alas de Dios. Gente que no cree, pero tiene un buen pasar económico, no sé la calidad de vida cómo será, ahí está siendo refugiado bajo la sombra de Dios. El sol sale sobre todos, llueve sobre todos. Pero nosotros disfrutamos el gran amor de Dios y también el refugio de Dios íntegramente. El Salmo 9:14 dice, ni bien decía, mis pies resbalan.
cuando ya tu amor, oh Señor, venía a ayudarme. ¿Vieron? Cuando ni bien empezamos a dudar en algo, a tener una situación que se plantea difícil, cuando los pasos empiezan a resbalar, ya Dios viene a mi ayuda, porque es un hijo que lo necesita. Cuando en mi angustia iba en aumento, dice el salmista, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Ese es Papá Dios. Ese es Papá Dios. Romanos 5:5, y esta esperanza no nos defrauda. Y esta esperanza no nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. El amor de Dios. Y yo me imagino, ¿no? Dice acá, derramó su amor. Yo me imagino, no sé, una jarra bien grande, llena de amor, que Dios viene y llena nuestro corazón, nuestro ser interior de ese amor. Porque el día que conocimos a Jesucristo, nuestra capacidad de amar cambió enormemente. Y hasta nos da la capacidad de amar a nuestros enemigos. Es extraordinario. Y ese amor tan grande que Dios tiene, lo podemos disfrutar porque Dios derramó su amor en nuestro corazón. El Espíritu Santo de Dios mora en vos y en mí. Su amor te ha llenado a vos y a mí y puede vivir. Y eso hace que vivamos con esperanza. Esta esperanza llegó cuando Dios derramó su amor en tu corazón y en el mío. Te fortalece en medio del sufrimiento y te ayuda a mirar el futuro con tranquilidad. Mirar el futuro con tranquilidad. Cuando el amor de Dios llena tu corazón, no queda lugar para la desesperación. Ahí está el Señor. Pónete de pie, hermano querido. Cerrá tus ojos por un momento. Qué lindo saber que no somos huérfanos, porque tenemos un Padre eterno, proveedor, consejero, y te damos gracias por eso, Dios. Te damos gracias porque tenemos un Dios fuerte, un Dios que derrama paz sobre su pueblo, nosotros. Porque eres nuestro Salvador, eres Dios con nosotros, todo el tiempo y en toda circunstancia. Gracias, Dios. Señor, y ahora te damos gracias porque en el Día del Padre tenemos el ejemplo de José, que fue el papá de Jesús, el papá de carne y hueso de Jesús. Y también nos hablaste y aceptamos y disfrutamos y sabemos que en ti tenemos un Padre celestial que nos ama profundamente. Y te rogamos, Dios, que te reveles a nuestra vida como Padre amoroso, para conocerte a tal punto que podamos decirte, papito querido, te necesito. Necesito tu perdón, necesito tu aceptación y necesito tu abrazo. Ayúdanos a disfrutar tu paternidad siempre, Dios. Saber que estás con nosotros siempre, en cualquier circunstancia,
y en cualquier momento. Te ruego, Dios de toda consolación, que sane las heridas generadas por tener una imagen distorsionada de tu persona como Padre. Tal vez mis padres no supieron guiarme y enseñarme y no me mostraron una paternidad que me inspiró y me ayudó en las cosas de la vida. Pero Señor, quiero conocerte como ese Padre amoroso que está en el cielo y que ama profundamente, que nunca me va a avergonzar, que nunca se va a olvidar de mí y que las promesas que me ha hecho las cumplirá sobre mi vida siempre. Queremos conocerte como ese Padre querido y amoroso. Padre amoroso, ayúdanos a disfrutar de esta relación que como hija y como hijo tenemos contigo. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos a confiar en ti en todo momento y en todo lugar, pase lo que pase. Y Señor, te damos la bienvenida a nuestro corazón. Estás en nuestros corazones, pero te damos la bienvenida por haber un día entrado a nuestro corazón y haberlo llenado de un amor profundo. Te honramos en esta hora, Señor. Te honramos. Y te damos las gracias porque podemos celebrar el Día del Padre mucho más allá de aquellos que celebran el Padre sin haber conocido al Padre Celestial. Hoy tenemos un día completo, un día extraordinario. Amoroso Dios, gracias por habernos elegido. Gracias por habernos llevado a los pies de Cristo Jesús y reconocer a tu Hijo amado como nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, deshacemos y rechazamos toda obra que Satanás quiera hacer en contra nuestra. Atamos y resistimos al enemigo de nuestra alma y lo echamos fuera, lejos de nosotros, en el precioso nombre de Jesús. Pero a ti, Dios bueno, te alabamos. Precioso Dios, te bendecimos, te exaltamos y con firmeza y seguridad te decimos: Padre mío, Padre mío, Padre mío, Padre mío, Padre mío, yo soy tu Hijo, soy tu Hijo y te doy las gracias inmensas. Gracias, Dios. Te alabamos y te honramos con este aplauso que expresa, Padre bueno, expresa nuestro amor y cariño. Te honramos, Dios, te honramos, te bendecimos. Eres el Padre que necesitamos, eres el Padre que necesitamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso ahí arriba, 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 arriba. Porque Él es grande, Él es grande. Gracias, Dios.